días o tardes en el momento en el que ustedes escuchen este video. La idea es generar un pequeño tutorial acerca de el uso del sistema Jamovi, que es un sistema de software libre que nos permite hacer algunas estadísticas sencillas y que de alguna manera tiene un entorno gráfico, si bien similar a SPSS, quizás tiene unos procedimientos un poco más sencillos y nos permite de pronto comprender mejor la lógica de algunos procedimientos estadísticos. Para ello he preparado un tutorial sencillo con unas instrucciones básicas y posteriormente la idea es que realicemos un ejemplo de algunas estadísticos y de cómo se podrían presentar en un informe, que sería en esencia lo que ustedes harían o presentarían para esta parte. Mm, lo primero es tener en cuenta algunos aspectos básicos que quiero referir y dentro de estos aspectos gráficos estaría la descripción de lo que nosotros conocemos como la curva normal y cómo se define si vamos a utilizar estadísticos paramétricos o no paramétricos. Lo primero entonces es, si ustedes observan en esta representación gráfica, pues observamos la curva normal. Cuando se habla de la curva normal, lo que usualmente se interpreta es que los datos, ¿cierto?, que se tienen sobre una variable, imaginemos que este es el comportamiento de una variable, supongamos que aplicamos una prueba de regulación emocional. Y lo que nos vamos a encontrar, digamos, normalmente es que las personas se concentren en la mitad, ¿cierto? Que haya personas que tienen los niveles relativamente medios de regulación emocional y que, por ejemplo, personas que tienen muy poca regulación emocional, pues tienden a ser muy pocas personas. Lo mismo, personas que tienen mucha regulación emocional tenderían también a estar al final y serían muy poquitas, ¿cierto? La mayoría tenderían a concentrarse en la mitad, ¿cierto? A tener puntajes medios. Esos puntajes medios representarían cuando estamos menos una desviación estándar, que es este recorrido, o más una desviación estándar, estaremos hablando de más o menos el 68% de todas las personas que se encontrarían en puntajes medios. Cuando ya se desplaza de menos una a menos dos desviaciones estándar, es decir, que ya son puntajes de regulación emocional mucho más pequeños, estaremos hablando del 13,6%, lo mismo acá, porque acá se corre hacia lo positivo y aquí serían personas que tienen un nivel de regulación emocional un poco mayor al del promedio, ¿cierto? Entonces esas serían menos personas, estamos hablando del 13,6%. Y aquí finalmente pues estarían los de, en esta parte, los de menos regulación emocional, ¿cierto? Los más críticos, que sería aproximadamente el 2,1%, cuando es hacia la izquierda, y cuando es hacia la derecha estarían los que tienen mucha más de esta propiedad psicológica, ¿cierto? Los más reguladores emocionales, pero esos terminarían siendo una fracción muy pequeña de la muestra, equivalente más o menos al 2,1%. Entonces, este es el comportamiento típico de la campana de Gauss, de la famosa curva normal. Cuando los datos no se ajustan a esa curva normal, ¿cierto? Supongamos que se ajustan hacia un lado o hacia el otro, ¿sí? O tienden a tener un comportamiento como con varios picos. Imagínense como las montañas de Pamplona que tienen varios picos. Entonces, en ese momento estaríamos hablando de que la curva no es normal, ¿cierto? Que la curva no obedece a los supuestos paramétricos y que esa variable que tenga ese comportamiento con varios picos o que de pronto todos los datos se concentren hacia un lado o el otro, esa variable pues tendría que trabajarse con los supuestos de la estadística no paramétrica. Entonces, retomando, paramétrico cuando se comportan así como la curva de Gauss, bien bonita, bien parejita, no paramétrico cuando se comportan de una manera diferente. Ese es, digamos, en términos esenciales esta explicación. Enseguida, pues miramos algunos otros elementos que trato de resumir dentro de esta tabla para efectos del ejercicio que tenemos que hacer. Obviamente esto es muy sintético y probablemente requiera para otro tipo de ejercicios más complejos unos unas explicaciones diferentes. Pero en esencia acá lo que podemos revisar es el tipo de estadístico que tendríamos que aplicar de acuerdo con si es una distribución paramétrica o no paramétrica, por un lado,
y segundo, de acuerdo con lo que yo quiero comprobar en mis hipótesis. Algo importante acá a señalar es que nosotros estamos hablando de estadística descriptiva y de estadística inferencial. La descriptiva pues es la que tiene que ver con los estadísticos básicos, ¿cierto? De las medidas de tendencia central, ¿cierto? La media, la moda, la mediana, las medidas de dispersión como son la varianza o la desviación estándar y pues aquellas estadísticas que tienen que ver con describir por supuesto variables que no son continuas pero que es necesario saber, ¿cierto? En términos de cantidades, de frecuencias y demás. Eso es lo descriptivo. Pero cuando nosotros vamos a someter a prueba hipótesis, es decir, vamos a mirar, por ejemplo, si hay diferencias entre dos grupos o si hay relaciones entre unas diferentes variables o si incluso un conjunto de variables puede predecir a otra, estaremos hablando básicamente de estadística inferencial. ¿Sí? La inferencial es la que nos permite, como su nombre le indica, establecer inferencias. Pero esas inferencias lo que hacen en últimas es dar información estadística que permita o rechazar o aceptar algo que se llama la hipótesis nula, que es un elemento que nosotros habíamos conversado en un anterior ejercicio, ¿cierto? En una anterior clase. Entonces, para resumir un poco el tema del cuadro, estamos hablando de unas filas paramétrica y no paramétrica, estamos hablando de que si nosotros vamos a evaluar, digamos en nuestra hipótesis, si hay diferencias significativas entre una muestra de personas, tenemos que mirar, por un lado, si esa muestra está compuesta de un factor de dos grupos, como por ejemplo el sexo, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos hombres y mujeres y sobre esa base pues aplicamos una serie de estadísticos. Pero si nosotros tenemos una muestra que se divide en más de tres grupos, por ejemplo que el estrato pues tiene estrato 1, estrato 2, estrato 3, ¿cierto? O por ejemplo el nivel educativo que se puede establecer como, no sé, primaria, secundaria, técnico, universitario, que son cuatro grupos. Entonces ahí utilizaríamos esta otra serie de estadísticos, ¿cierto? Una NOVA si es paramétrico, un Kruskal-Wallis si la muestra, digamos, supongamos, regulación emocional es no paramétrica. Y, digamos, esto sería para establecer diferencias o para evaluar si hay diferencias entre esos grupos que estoy comparando. Pero también podría desarrollar un estadígrafo que tiene que ver con la identificación de relaciones significativas. Entonces, en esta identificación de relaciones significativas, para basarme yo en la R de Pearson, si las variables que estoy relacionando son paramétricas, o una Rho de Spearman si las variables que estoy relacionando son no paramétricas. Entonces, esto va a ser importante para la elección del estadístico que voy a leer, ¿cierto? Y en ese orden, pues nosotros vamos a tener esa instrucción lo más clara posible. Por otro lado, también vamos a hacer un estadístico acá que se llama regresión logística binaria, que básicamente lo que busca es establecer si un conjunto de variables continuas, que esto también es importante que lo repasemos en un ratico cuando veamos el Jamovi, pueden predecir a una variable dicotómica, ¿cierto? Una variable dicotómica sería una variable de sí o no, si se presenta o no se presenta, ¿sí? Si está enfermo o no está enfermo, por ejemplo. Dado, digamos, ya estos elementos, estos supuestos, vamos a adentrarnos un poquito más en el ejemplo que nos vamos a relacionar. Ustedes van a hacer la práctica con una base de datos que les proporcioné, pero acá lo que vamos a hacer es un ejercicio de modelado. Si ustedes se acuerdan de sus clases, por ejemplo, de aprendizaje o de sus clases, por ejemplo, de análisis experimental, el procedimiento de modelado implica que un tutor, en este caso yo, hago de modelo y planteo un modelo de cómo hacer los análisis y ustedes lo que van a hacer es intentar replicar los análisis con la otra base de datos. Eso supondría que ustedes van a formular sus propias hipótesis a partir del contenido que está en esas bases de datos. Yo hago las hipótesis de la base de datos que vamos a trabajar en este ejemplo y las hipótesis que planteo son estas tres. La primera es que existen diferencias estadísticas en los indicadores de regulación emocional, arraigo y ahorro de agua
en función de los factores sexo, edad e ingreso familiar. Es decir, esto supone que estas variables están en la base de datos, ¿sí? Importante que hacer un contexto un poquito, la base de datos con la que vamos a hacer este ejemplo fue realizada en el contexto de una investigación de psicología ambiental, donde se buscó precisamente evaluar con 1.500 personas la existencia de relaciones entre estas variables y evaluar un modelo, digamos, que predijera el comportamiento ambiental, y eso supuso la indagación de estas variables. La hipótesis 2 que formulo es si existen relaciones estadísticas entre los indicadores de regulación emocional, arraigo y ahorro de agua. Y la tercera es si los indicadores de regulación emocional y arraigo predicen los acontecimientos estresantes, ¿cierto? Acá, para este caso, los acontecimientos estresantes fueron de sí o no. La persona ha vivido acontecimientos estresantes durante los últimos 3 meses, sí o no. Y vamos a utilizar estos dos variables como posibles predictoras. Entonces ahí estableceremos el estadístico que les comentaba de regresión logística binaria. Enseguida vamos a plantear cómo se realizaría el análisis de datos. Y entonces el análisis de datos plantearía en principio pues un análisis descriptivo de las variables que acabamos de mencionar, ¿cierto? Tanto las predictoras como las predichas. ¿Sí? En ese sentido vamos a hacer un análisis sencillo de, en términos de sexo, cuántos hombres y cuántas mujeres habían, en términos de edad, en términos de ingreso familiar, ¿cierto? Y haremos pues los correspondientes análisis. Lo segundo pues es dar cuenta de las medidas de tendencia central y de dispersión para aquellas variables que se comportan de manera, ¿cierto? Que son de intervalo o de razón. Nos basaremos en un estadístico llamado Shapiro-Wilk que nos permite establecer si precisamente esas variables que son continuas, llámese de razón o de intervalo, son o se comportan de manera paramétrica, como acá la curva normalita bonita de Gauss, o si corresponden a otro tipo de forma. Y ya teniendo, digamos, esos datos, pues vamos a correr los estadísticos para evaluar la hipótesis 1, la hipótesis 2 y la hipótesis 3. Para la hipótesis 1 utilizaríamos probablemente Ullmann-Whitney y Kruskal-Wallis en el caso en el que se comporten de manera no paramétrica. Para la 2, si se comportan de manera no paramétrica con la Röder-Spearman, pues entendiendo que en la hipótesis 2 pues se establece una relación, y para la hipótesis 3 una regresión logística binaria, como ya les había comentado. Entonces, dicho esto, vámonos entonces para la aplicación. Entonces yo ya tengo la aplicación acá en mi computador, por supuesto. Le voy a dar clic en la... Ella pues nos va a cargar un momentito y abre. Y mientras abre, pues vamos a revisar un poco el entorno gráfico. Como pueden darse cuenta, acá aparece una sábana de datos muy similar en su presentación al SPSS, pero la diferencia es que no nos va a salir los resultados en una ventana diferente. Como de pronto, si ustedes hicieron prácticas con ese software, se dan cuenta que digamos, los resultados salen en una ventana diferente. Acá nos van a salir en el costado derecho. Entonces, pues supone una ventaja gráfica con relación a SPSS importante. Acá hay unos módulos, yo tengo por supuesto instalados algunos módulos un poco más robustos, pero en esencia el día de hoy vamos a trabajar con exploración, que es el relacionado con los descriptivos. Vamos a trabajar lo que tiene que ver con pruebas T, que se nos va a permitir hacer o corroborar las hipótesis comparativas, ¿cierto? Las que tienen que ver con establecer diferencias estadísticas. Y lo mismo con ANOVA, cuando son más de 3 grupos. Fíjense que están las tres, digamos, variables, digamos, en los colorcitos. Acá estarían dos, las que comparan dos grupos. Y trabajaríamos con regresión, que en este caso es donde se identifican las correlaciones y por supuesto las regresiones. Pero pues vamos a invocar la base de datos. Para tal fin, entonces nos vamos a ir acá donde están las 3 rayitas, le damos clic y usualmente pues yo ya la tengo acá lista, digamos me salen recientes, pero si cierto, está guardada en otra ubicación, pues sencillamente le vamos a abrir, le damos en navegar, y en navegar pues seguramente ubicaremos, cierto, el panel de navegación para identificar la carpeta en la cual encontremos la base. Yo pues
Le voy a dar, pues, de pronto para ubicar la ruta acá mismo. Yo me acuerdo dónde está mi base de datos de una manera normal, ¿cierto? Y entonces yo frente a esa perspectiva, entonces ubico mi base de datos, ¿cierto? Y la abro. Le doy open, normalito, y ahí se demora un poquito, va abriendo, y cuando carga va a mostrarme algo similar a lo que muestra el SPSS, ¿cierto? Aquí están mis 1500 datos con las variables que se midieron, que fueron pues un montón, pero acá vamos a trabajar poquitas. Eh, Está la edad, acá se hizo algo que se llama una categorización de la edad. Entonces en esta variable que está aquí señalando en la columna, está como uno los menores de 23 años y como dos los mayores de 23 años. El sexo pues es hombre o mujer. Fíjense que acá la notación también es similar como la del SPSS, donde nos dice, mire, estas que tienen como conjunticos, como bolitas, son variables de orden nominal, ¿cierto? Las que son con la escalerita, acá pues son variables cuantitativas de orden de intervalo de razón, ¿cierto? Son las que les podemos sacar media y desviación estándar, por ejemplo. Y habrá algunas otras, como por ejemplo estrato, que ustedes pueden apreciar, que tiene también una escalerita, pero menos, ¿cierto? Por etapas, que serán variables de ordinales. Entonces, esto ya nos va marcando también un poco el tipo de estadísticos con el que podemos de pronto trabajar, igual que en SPSS. Ya dicho esto y ubicando pues el tipo de variables en términos estadísticos, vamos a iniciar con el análisis. Entonces, vámonos por este icono que dice exploración. En exploración nos vamos a descriptivas y en descriptivas pues vamos a revisar que nos sale un panel donde nosotros podemos, ¿cierto? Hacer como los estadísticos del caso. Supongamos que yo quiero saber acerca de cuántas personas hay en términos de edad, cuántos mayores de 32, perdón, de 23 y menores de 23, ¿cierto? Entonces lo podemos colocar acá. Podemos colocar en términos de estrato, cuántas personas, digamos, estuvieron en términos de estrato, y cuántas personas, por ejemplo, estuvieron en términos o en sexo, ¿cierto? Cuántos hombres y cuántas mujeres. Voy a darle acá tabla de frecuencias y en tabla de frecuencias me van a salir la cantidad de personas. Entonces, por ejemplo, para efectos de edad, los número uno son los menores de 23 años, fueron 800 personas, fueron 700 personas, las mayores de 23 años. Y acá me sale una vez el porcentaje digamos, de cada, digamos, número con relación al total. Lo mismo para estrato, entonces fíjense que se preguntó 175 personas del estrato 1, 1188 del estrato 2, 128 del estrato 3 y demás, y me sale el correspondiente porcentaje de esas personas. Y en términos de sexo se evaluaron 753 hombres y 747 mujeres, y acá su correspondiente porcentaje. Entonces eso pues ya, el hecho de tener acá la pantallita en la derecha pues nos da ya un poco la información que podríamos de pronto utilizar para ir diligenciando los resultados, por lo menos en este caso en términos de frecuencias y porcentajes. Vamos a abordar ahora variables de índole cuantitativo, ¿cierto? Aquí estamos hablando de variables categóricas, reitero que pueden ser las de bolitas, que son nominales o ordinales como el estrato. Entonces, ¿qué hago yo? Me devuelvo, ¿cierto? Y vamos a hacer un ejemplo de cómo se analizarían las horas o las variables que son cuantitativas. Entonces, va a pasar horas de sueño al día. Voy a pasar, por ejemplo, mucho más abajito, que tengo las de ahorro del agua, por ejemplo. Vamos a colocar, por ejemplo, estas que tienen que ver con regulación emocional, que son la expresión o la reevaluación cognitiva de las situaciones emocionales, y esta que tiene que ver con supresión emocional. Podríamos incluso también revisar alguna otra, como puede ser, no sé, comportamiento proambiental, que es una de las que se planteó, miremos arraigo, ¿cierto? La posibilidad de arraigo. Esto está en dos factores, que será el deseo de cambio de lugar y el arraigo con relación a la familia y al hogar.
Entonces miremos esas. Fíjense que ya de una vez me van saliendo los resultados acá. Esos resultados yo los puedo ir configurando, ¿sí? En donde dicen estadísticas. E incluso también puedo mirar una forma de presentación distinta, que es una diferencia importante con el SPSS. Por ejemplo, yo puedo aquí plantear las variables en filas y la tabla me va a cambiar en términos de su distribución y parece que es un poco más comprensible incluso. Acá salen las variables que yo ingresé, la cantidad de datos válidos, la cantidad de datos perdidos y los estadísticos que están planteados. Media, mediana, desviación estándar, el mínimo, el puntaje mínimo y el puntaje máximo. Sobre esa base vamos a pedir de pronto algunos otros estadísticos. Entonces nosotros podríamos pedir estadísticos como asimetría y kurtosis, ¿sí? Y me los va a sacar ahí. Entonces acá, cuando hablamos de asimetría y kurtosis, me saca tanto el valor de asimetría como de kurtosis y el error estándar de cada uno de ellos. Básicamente lo que podemos apreciar es que pues la muestra tiende a ser asimétrica. Fíjense que tiene una asimetría negativa, es decir, que la mayoría de los datos se ubican hacia hacia la izquierda. Y en términos de la kurtosis, que es como lo alto, ¿cierto? La altitud de la curva normal, vemos que quizás la variable de sueño sí tiene una altitud importante, es decir, como que la mayoría de los datos se van a concentrar en la mitad, pero que los otros que tienen menos de 3, ¿cierto? 0,36, 0,54, 0,44, de hecho tienen menos de 1, entonces estos serían platicúrticos, es decir, no sería como una montaña muy alta y flaca, sino que sería más bien como una montaña muy planita y extensa, que sería como la lectura que se les da. Podríamos aplicar, fíjense que acá está el estadístico Shapiro-Wilk, lo vamos a hacer de una vez, y cuando damos clic acá, lo que nos va a mostrar es básicamente el tema de qué tanto es su comportamiento normal o no, es decir, qué tanto, y voy a devolverme un poquito a la representación gráfica, qué tanto se parece o no a esta curva normal, ¿sí? Y lo que vamos a revisar es que tienen un P menor a 0,01. Este es el indicador que vamos a leer en Shapiro-Wilk y básicamente lo que nos quiere decir es que estas variables no tienen un comportamiento normal, ¿cierto? Es decir, pueden tener un comportamiento de varios picos o puede tener un comportamiento donde se recargan mucho hacia un lado o hacia el otro los datos, ¿cierto? Pero no van a ser como la curva bonita normal. Para que sean como la curva bonita normal, el Shapiro-Wilk, ¿cierto? Este p-valor tiene que ser superior a 0,05 y en este caso no lo es. Por eso también la importancia en algún momento del 0,05 que habíamos señalado en la clase anterior, ¿cierto? También para empezar a tomar decisiones, a descartar o a confirmar ciertos supuestos estadísticos. Esto es lo que tiene que ver en términos generales con la parte descriptiva, ¿cierto? Entonces nosotros podemos tener estos datos, los podemos, si quiere, por ejemplo, dar clic derecho, tabla, copiar y nosotros los podemos ir a nuestro, ¿cierto? A nuestro documento de Word y le podemos dar copiar. Y acá pues ya lo que hacemos es editarlo, ¿cierto? Ya miramos qué tipo de información necesitamos, ¿cierto? Entonces supongamos que esta W no la vamos a trabajar, entonces eliminamos esa columna. Suponemos que de pronto vamos a editarlo en términos acá de que quiero cambiar el tipo de letra, entonces le voy a dejar la letra minúscula, entonces pues ya el tema de la edición lo hacemos acá. Recuerden que la edición de las tablas y de los gráficos, pues lo vamos a hacer conforme las normas APA, ¿cierto? Que es lo que a nosotros nos determina. Esta software también nos da la posibilidad de establecer gráficos. Entonces, nosotros podríamos hacer, por ejemplo, histogramas. Simplemente le damos clic en el histograma y acá nos va a dar los histogramas, ¿cierto? Cómo se comportan cada una de las variables. Fíjense que si nosotros trazáramos una curva acá, pues fíjense que está recargada. La curva normal no saldría porque la mayoría de los datos se recargan hacia la derecha. ¿Mm? En el caso de ahorro del agua, pues más aún, ¿cierto? Trazáramos la imaginaria acá, curva normal, pues no nos coincide, pues evidentemente no es normal. Fíjense que esta es la expresión emocional. Parece que las personas interrogadas expresan muchísimo sus emociones, no se guardan
mucho y tienen habilidades importantes para reevaluar ciertas situaciones emocionales. Entonces, claro, esto no de ninguna manera corresponde con la curva normal. Lo mismo en la supresión emocional, parece que tienen muchas habilidades para suprimir en los momentos indicados sus emociones, entonces no se parece a la curva normal. En las curvas de arraigo tampoco, ¿cierto? Ni por eso, digamos que estas gráficas nos corroboran el hecho de que, mm, ¿cierto? Nos corroboran el estadístico de Shapiro-Wilk y que no se van a comportar como la curva normal, súper bonita. Otra cosa que podemos hacer, interesante, que de pronto es un poquito una ventaja con relación al SPSS, lo voy a hacer con menos variables. Acá solamente voy a dejar las de regulación emocional para que lo entendamos mejor. Entonces fíjense que yo la saco del cajoncito con la flechita. Y lo que podemos hacer también es hacer de una vez ciertos comparativos para ubicar visualmente como la tendencia de los datos. Entonces voy a comparar las dos variables de regulación emocional en función al sexo. Entonces estas las dejamos acá y donde dice separa por vamos a enviar sexo. Y automáticamente nos va a cambiar el comportamiento. Entonces fíjense que nos va a mostrar un poco el comportamiento de hombres y mujeres de cada una de, ¿cierto? De las tendencias. Entonces fíjense acá la forma en la que expresan los hombres las emociones, la forma en que las mujeres expresan sus emociones. Más o menos es parecido la tendencia, pero en supresión pareciera que los hombres tienden a suprimir un poquito más que las mujeres, por lo menos en la parte gráfica, eso es lo que se evidencia. Entonces, estas gráficas también las podríamos de pronto perfectamente darle imagen, copiar y las llevaríamos, supongamos, a nuestro documento, las pegamos y ya lo que hacemos es colocarle la leyendita, ¿cierto? Entonces, de acuerdo con la norma APA, pues colocaríamos algo así, es como figura 1, eh, comparativo o digamos gráfica de, en este caso, expresión emocional en hombres y mujeres, ¿cierto? Y ya tenemos pues un grafiquito que podamos ya editar, ponerlo más pequeño o de pronto hacerle lo que nosotros consideramos para efectos de espacio y de presentación. Y vamos guardando. Eso para efectos, por supuesto, de la presentación, pues nos ayuda un montón. Podríamos también, incluso, si ustedes se dan cuenta, establecer, por ejemplo, los intervalos de confianza, que era algo que nosotros explicamos en algún momento y que tiene que ver con, en este caso, qué tanto la media puede variar, ¿cierto? En un intervalo del 95%. Le doy clic, me voy para la tabla y si ustedes pueden apreciar, nosotros identificamos acá que la media, por ejemplo, de expresión en hombres es de 5.69, pero cuando le damos el intervalo de confianza, lo que estamos diciendo es que esa media puede variar o puede fluctuar entre 5.60 y 5.79, ¿cierto? Y esto, de alguna manera, pues nos permite también identificar que esos intervalos de confianza, pues, hacen que esa regulación emocional, en este caso esa expresión emocional, digamos, considere aspectos del azar, ¿cierto? Considera aspectos de pronto del contexto, considera aspectos de pronto de las situaciones a las que las personas están atendiendo emocionalmente. Entonces, fíjense que esto es un dato importante que le podemos dar una lectura particular, pero en el caso de las mujeres, la media, digamos, de expresión es de 5.80, es decir, parece que ellas tienden a expresar un poco más y los intervalos a su vez se corren un poquito, ¿cierto? Esa media va a fluctuar entre 5.71 y 5.89, es decir, pues hay una posibilidad también de que fluctúe un poco más sus indicadores de expresión. Pues esos elementos pues son importantes, reitero, esto lo podemos ir trasladando al archivo final con el que estoy trabajando, que sería el Word, y si yo quiero, por ejemplo, o de pronto acá revisando veo que hay datos que no son muy útiles, por ejemplo el dato del N total o de los datos perdidos, simplemente quito las casillas y pues, automáticamente pues, me va ajustando la tabla. Entonces eso pues también supone que me ahorra un montón de trabajo en la edición, porque simplemente lo quito acá y lo paso al documento de Word sin mayor problema. Entonces, dicha esa parte que tiene que ver con lo descriptivo,
Iríamos entonces posteriormente a la evaluación de las tres hipótesis que nos interesan, ¿cierto? Recordando que pues esto descriptivo pues atiende a simplemente como señalar, mostrar cómo encontré o cómo se encuentran las variables en esa muestra, ¿cierto? ¿Cuál es el reflejo, digamos, de esas variables? Pero ahora lo que sí me interesa es evaluar las hipótesis. Para ello, pues vamos a irnos de nuevo a nuestro documento de Word y vamos a revisar otra vez las hipótesis. La hipótesis 1 nos dice que hay diferencias estadísticas en regulación emocional, arraigo y ahorro de agua en función a estos factores, ¿cierto? Entonces, para ello nos vamos a ir o primero identificamos mejor los factores. El factor sexo ya sabemos que es dicotómico, ¿cierto? Hombre o mujer, solamente hay dos posibilidades. El factor edad, sabemos que también hay dos posibilidades. Digamos, de acuerdo a lo que expliqué, mayores de 23, menores de 23. En el caso de ingreso familiar, sí es una variable de orden ordinal, ¿sí? Entonces, porque hay unas categorías relacionadas con menos del salario mínimo, de 1 a 2 salarios mínimos, de 2 a 3 salarios mínimos y más de 4 salarios mínimos. Entonces, claro, plantea una escalera de 4 escalones, por tal motivo, esta es ordinal. Y bueno, y entonces ahora, ¿cómo vamos a hacer los estadísticos? Entonces, regresamos a Jamovi y nos vamos entonces a donde dice pruebas T, porque es la que tiene los dos bonachitos y acá nos va a permitir hacer los comparativos de las variables cuando son por dos grupos, ¿sí? Entonces nos vamos para pruebas C y la vamos a dar pruebas C para muestras independientes. ¿Por qué para muestras independientes? Porque pues la medida de hombres y mujeres es independiente, ¿cierto? No hay una característica que los una. Ya sabemos que estas variables no se comportan de manera normal, ¿cierto? Por eso hicimos la prueba de normalidad con Shapiro-Wilks. Sin embargo, acá la vamos a colocar en este campito y vamos entonces a colocar Ullman-Whitney y la hipótesis muestra es que hay diferencias entre el grupo 1 y grupo 2, ¿cierto? Diferencias, supongamos, entre hombres y mujeres. Cada uno es un grupo aparte. Ese lo vamos a colocar acá en variable de agrupación. Y como la hipótesis nos dice que miremos tres variables que son algo así como, me devuelvo un poquito, entre regulación emocional, arraigo y ahorro de agua, vamos a traer esas tres para el cajón de arriba. Entonces vamos a colocar las variables de regulación emocional, que son esta, supresión, las de arraigo y ahorro de agua. Entonces, fíjense que yo voy pasando y en la medida en la que voy pasando, de una vez me van saliendo los estadísticos en este ámbito. Fíjense que acá, en la de supuestos, pues evidentemente todas se comportan de manera no paramétrica y de hecho el mismo software me dice, un valor P bajo sugiere una violación del supuesto de normalidad, ¿sí? Entonces, el comportamiento de estas 5 variables no es normal, no es como en la curva de Gauss. Y acá entonces vemos lo que nos implica revisar en términos de las diferencias significativas. ¿Cuál es la lectura que vamos a hacer? La lectura que vamos a hacer es la siguiente. Vemos un valor P. Ese valor P nos va a indicar, ¿cierto?, si rechazamos o no la hipótesis nula. La hipótesis nula quiere decir que cuando es superior a 0,05 no hay diferencias entre hombres y mujeres. Cuando es menor a 0,05 quiere decir que sí hay diferencias. Y lo que podemos identificar tanto con la T-Student, que es la que calcula por defecto, como la Ullman-Whitney, que es la que vamos a leer, es que no hay diferencias, ¿sí? Fíjense, porque este es mayor a 0,05, este es mayor a 0,05, este mayor a 0,05, este también y este también. Entonces, lo que podemos concluir en este caso es que evidentemente no hay diferencias de acuerdo con el sexo de los participantes, es decir, el comportamiento de hombres y mujeres es similar, ¿cierto? Los niveles de expresión en regulación emocional de hombres y mujeres son iguales, los niveles de arraigo en términos de deseo de cambio son iguales en hombres y mujeres, los niveles de ahorro de agua en hombres y mujeres son iguales. Esa es la lectura que podríamos hacer. Nosotros podríamos incluso colocarle o solicitarle más cosas, como por ejemplo
diferencias de medias, y acá nos podría de pronto dar como la diferencia entre hombres y mujeres. Podríamos de pronto quitar esto y colocar algo que se llama tamaño del efecto, ¿sí? Que el tamaño del efecto lo puede establecer a partir de un coeficiente que se llama D de Cohen, ¿sí? O puede ser de correlación biserial, que esto estaría relacionado cuando es no paramétrico, ¿sí? Entonces el D de Cohen es para el más paramétrico, es el que estaría coherente con la T de Student. La correlación biserial es la que es no paramétrica, estaría coherente con la Ullmann-Whitney. Incluso también le podemos colocar o le podemos pedir intervalos de confianza, y acá nos mandaría un intervalo de confianza del 95%. Podemos decir también o jugar acá y colocarle un 90%, y seguramente pues se va a abrir un poco más esto, ¿sí? Pero nosotros, digamos que por convención, utilizaríamos 95%. Podremos colocar, por ejemplo, gráficas descriptivas, y si le pedimos gráficas descriptivas acá con este chulito, nos van a generar una serie de gráficas del comportamiento de hombres y mujeres. Entonces, esto es importante. Acá podemos ver las RQ, ¿cierto? La expresión de hombres y la expresión de mujeres. Las mujeres tienden a puntuar un poquito más que los hombres, pero no es significativo estadísticamente, ¿sí? Y lo que a nosotros nos interesa es evaluar si es significativo estadísticamente, si podemos concluir en términos esenciales que si hay diferencias en esa propiedad. Entonces, ubicamos gráficamente que sí, pero como estadísticamente no es significativa, entonces no podemos tener suficiente evidencia para concluir que hayan esas diferencias en la vida real, ¿sí? Fíjense en supresión, los hombres tenderían a suprimir un poquito más que las mujeres, pero no es estadístico significativamente hablando. Entonces, eso es lo mismo para los demás ítems. Probablemente para la mujer hay un poquitico más, tienden a ahorrar un poquitito más agua que los hombres, pero no es estadísticamente significativo. Entonces, fíjense en estos elementos que son importantes. Muy bien, entonces aquí ya tenemos, por ejemplo, para llevarnos esta tablita, voy a mirar si todos los datos son importantes. Creo que eh, podría ser, y nos vamos y la copiamos en nuestro ejercicio, ¿cierto? Y tendremos la primera para evaluar la muestra T de, en este caso, mujeres y hombres. Vamos a hacer lo mismo, pero entonces cambiamos la acá, porque ya no va a ser por sexo, sino que la vamos a cambiar por edad categórica, ¿cierto? Que es una de las otras hipótesis que vamos a trabajar. Entonces ahí va a correr un poquito, ¿cierto? Y nos va a mostrar, eh, acá nos cambia un poco el panorama, pero aún así encontramos que sí hay diferencias. Fíjense, aquí sigue siendo no normal, pero fíjense que acá el P cambia. Es decir, tanto para la T-Student como para la Ullmann-Whitney sí hay diferencias. Y parece ser que son bastante diferentes los puntajes en mayores y en menores de 32 años. ¿Cómo lo vamos a revisar? En los diferentes gráficos. Fíjense que aquí la diferencia visual es mucho más amplia entre el grupo 1 y el grupo 2, ¿sí? Acá y son estadísticamente significativos. ¿Qué nos querría decir? Pues, por ejemplo, las personas que en este caso menores de 32 años, de 23 años, perdón, son, tienden a suprimir más las emociones que los mayores. Y eso ya es un dato importante, y este sí ya nos permite establecer o tener evidencia estadística para confirmar nuestra hipótesis, para decir sí, aquí sí hay diferencias. Miren que las personas que son menores tienden a tener más deseo de cambiar. Claro, esto seguramente con la teoría se puede validar, ¿cierto? Que tienden más deseo de cambiar del lugar de origen con relación a los más viejos, que están más amañados en su lugar de origen, ¿sí? Fíjense en el tema de arraigo hogar también, fíjense en el tema de ahorro del agua. Las personas menores tienen más conciencia del ahorro del agua con relación a los mayores. Y aquí sí es estadísticamente significativo, y eso lo concluimos a partir de la lectura del p-valor, que es menor a 0,01, ¿cierto? Y es significativo estadísticamente. Me llevo la tabla, le doy copiar, me la llevo para acá, ¿cierto? Y después seguramente le colocaré los títulos, le haré la parte, digamos, gráfica y demás. Muy bien.
Ahora, otra parte de la hipótesis nos dice que hay diferencias no solamente en sexo y edad, sino también en ingreso familiar. Entonces, para ello, nos vamos a ANOVA, porque ingreso familiar pues tiene más de 3 categorías. Nos vamos a ANOVA y nos vamos a ANOVA de un factor o ANOVA de Kruskal-Wallis. Nos vamos a ir a Kruskal-Wallis directamente. Entonces, en Kruskal-Wallis nos sale también una pantalla similar. Vamos a colocarle en este caso ingreso familiar mensual. Lo vamos a dejar acá como variable de agrupación. Y arriba vamos a colocar las variables que nos interesa comparar, ¿cierto? Dijimos que eran las de arraigo, estas 5, ¿cierto? Y entonces acá nos va a dar un análisis, una tablita muy bonita que nos dice arraigo, arraigo familiar, ERECO y demás. Y nos identifica que sí hay unas diferencias también estadísticas. El parámetro es menor a 0,001. Entonces, esta tablita la voy a copiar. Me la va a llevar también para este, acá donde estaba haciendo el informe. Pero vamos a mirar un poquito el comportamiento, ¿cierto? Entonces le damos clic acá en comparaciones de 2 a 2 y acá nos va a salir un poquito cuál es la tendencia. Entonces fíjense que si nosotros comparamos, acá está comparando de 0 a 1 con de 1 a 2, de 0 a 1 con 2 a 3, de 0 a 1 con 3 a 4 y de 0 a 1 con mayor a 4. Entonces, esto es interesante revisarlo porque parece que si hay comparaciones o si hay diferencias, por ejemplo, entre quienes ganan menos de un salario mínimo con quienes ganan de 1 a 2 salarios mínimos, ¿sí? Parece que sí hay diferencias, por ejemplo, entre quienes ganan de 3 a 4 salarios mínimos con los que tienen más de 4 salarios mínimos, ¿sí? Entonces, uno de esos dos grupos seguramente gasta más agua que el otro. Y eso es importante pues también tenerlo presente y nos lleva, digamos, a otros niveles de análisis para confirmar o por lo menos para dialogar con los antecedentes que yo haya consultado en la literatura. Eso es importante que lo tengamos presente. ¿Listo? Entonces ya sabemos que hay diferencias significativas. Yo me voy a llevar, bueno, yo me llevé esta tabla donde nos muestra que sí hay diferencias significativas y ya acá lo que hacemos es mirar con este coeficiente ya los elementos ya más minuciosos en términos de cada variable y en términos de cada grupo. Entonces, para efectos de hacer análisis mucho más específicos de acuerdo con lo que me interesa a mí contrastar. Entonces, ahí ya tenemos la respuesta para la primera hipótesis. Nos vamos para la segunda hipótesis. La segunda hipótesis nos dice que hay que evaluar, ¿cierto? Si hay relaciones estadísticas entre esas 3 conjuntos de variables: regulación emocional, arraigo y ahorro del agua. Para ello, entonces, yo les había dicho, nos vamos acá a este que se llama regresión. Le vamos a dar clic ahí y le vamos a dar correlación, matriz de correlaciones. Dándole clic ahí, también nos manda al menú y acá vamos a pedirle la matriz de correlaciones, ¿cierto? Y vamos a colocar las variables que me interesa correlacionar, que para este caso van a ser estas 5, ¿cierto? Entonces colocamos acá y ahorro el agua. Acá es súper importante que vamos a pedir hay correlación de Pearson y correlación de Spearman. Como nosotros revisamos un poco las tendencias digamos, de las medidas, identificamos que eran no paramétricas, la vamos a dar Spearman, ¿cierto? Y le quitamos el chulito a Pearson. Y acá nos va a marcar el nivel de significación y demás, y frente a eso pues es que vamos a tomar decisiones. Podemos pedirle el intervalo de confianza, ¿cierto? Para cada uno de los coeficientes, supongamos, y podamos de pronto incluso colocar o marcar las correlaciones significativas. Entonces acá nos lo va a marcar como en el SPSS
que cuando son significativas te puntúan con unos asteriscos. Entonces, esta es, digamos, como la tendencia. Fíjense que aquí también nos va a marcar un poco la tendencia de aumento de las diferentes variables que estamos tomando en cuenta. Voy a quitar esta gráfica, solamente me voy a quedar con la tabla, que es un poco más comprensible, y la lectura que le vamos a dar es la siguiente. Por ejemplo, hay una correlación positiva entre el deseo de cambio y el arraigo con la familia, ¿cierto? Podemos observar también que hay una correlación positiva entre la supresión y el deseo de cambio. O hay una correlación positiva también entre, por ejemplo, la expresión emocional y el ahorro del agua. Es decir, las personas que tienden a facilitar o tener mecanismos para expresar mejor sus emociones pueden ser más conscientes de la importancia que tiene ahorrar el agua. Y eso es un dato súper importante. Entonces, cuando me piden la correlación, pues sencillamente hago lo mismo, le doy doble clic, copiar y me voy para donde estoy haciendo mi informe, por allá abajito, y le voy a dar pegar, ¿cierto? Todo esto, recuerden que todas estas tablas las podemos editar, que hay que comentar los resultados generales de cada tabla y que podemos hacer como unos análisis específicos de las mismas. Acá estamos respondiendo a la segunda hipótesis y básicamente tenemos evidencia estadística porque los coeficientes son menores a 0,01 y son significativos. Tenemos evidencia estadística suficiente para determinar que sí hay relaciones entre regulación emocional, arraigo y ahorro del agua. Y ahora vamos a hacer la tercera hipótesis, que es evidenciar si estos indicadores de regulación emocional y arraigo pueden predecir la reacción a acontecimientos estresantes. Entonces, para ello vamos a hacer un estadístico que se llama regresión logística binaria. Y este lo vamos a realizar entrando por la misma ventana de regresión y nos vamos básicamente acá donde dice regresión logística, dos resultados binomial. ¿Sí? ¿Por qué binomial? Porque en el caso nuestro de la base de datos que tenemos, se preguntó si ha tenido estrés o si no ha tenido estrés. Es decir, se ha preguntado dos posibilidades, o es o no es, ¿cierto? Entonces le damos clic acá, me cambia el menú y me va a salir esto. Entonces aquí que vamos a colocar, los acontecimientos estresantes, donde dice variable dependiente, ¿cierto? Es la que queremos revisar si es predicha o no. Y donde dice covariables, vamos a colocar los factores predictores, ¿cierto? Las variables predictores. Entonces habíamos dicho que podría asumirse como posibles predictores los factores de arraigo y los factores de regulación emocional, ¿cierto? Ahora nosotros podemos hacer acá algunos ajustes que tienen que ver, por ejemplo, con solicitarle eh, comprobaciones de supuestos, ¿cierto? Entonces podemos establecer estadísticas de colinealidad, podemos revisar si hay, por ejemplo, acá un R cuadrado, acá lo que vamos a leer de manera importante es el R cuadrado, y vamos a mirar algunos coeficientes que podemos solicitarle, como por ejemplo los odds con un nivel de confianza del 95%. Si se acuerdan ustedes de los odds que tienen que ver con las investigaciones epidemiológicas, ¿cierto? Observacionales analíticas, entonces nos plantean revisar qué tanto la exposición, ¿cierto? A ciertas condiciones nos permite declarar si esa persona se puede enfermar o no, o si tiene un factor protector o no. Entonces, en este caso, podemos revisar si las personas que tienen arraigo y regulación emocional en conjunto pueden estar dispuestas a un menor estrés, ¿cierto? Esa es como la forma de leerlo. Lo vamos a dejar así y vamos a concentrarnos en las tablas. Entonces, acá en las tablas vamos a identificar un R cuadrado de 0.03, que quiere decir que pues parece ser que la combinación de esas variables sí puede de alguna manera estar prediciendo una menor tendencia al estrés o a acontecimientos estresantes. Y vamos a concentrarnos enseguida en, en la segunda tabla, ¿cierto? Que nos va a señalar
eventualmente pues cuál es como la contribución de cada una de esas variables al peso final. Entonces encontramos unos datos como son el Z, como son el p-valor, como son la razón de odds, ¿cierto? Y los niveles de confianza. Y en la última vamos a ver la colinealidad. Esta colinealidad es importante porque aquí lo que tenemos que revisar es qué tanto se parecen las variables. Siempre y cuando acá el nivel de tolerancia no nos supere el punto 70, estaría bien, ¿cierto? Y acá estaremos hablando de que son menores a punto 70, por lo tanto no hay colinealidad, es decir, no se parecen las variables tanto entre sí, miden cosas diferentes. Acá en la razón de odds, pues podemos ver que probablemente, ¿se acuerdan que la lectura es si es mayor a 1? Pues eso implica que si hay una relación. Si es menor a 1, implica que no hay relación. Y si es parecido a 1, quiere decir que, pues, digamos como que no sucede nada. En este caso, podemos establecer que el deseo de cambio, que la expresión emocional y que la supresión emocional, que son mayores a 1, ¿cierto? Por un poquito, pareciera que son protectores, ¿cierto? Son situaciones que pueden ser protectores a la hora de tener acontecimientos estresantes. Y lo podemos también invocar en el intervalo de confianza, que de todas formas también es superior a 1.0. Entonces, en esta medida nosotros podemos concluir que estas tres variables, ¿cierto? Pueden ser factores protectores. Y en el caso del arraigo, la situación no es tan clara, porque es menor a 1, es decir, que pareciera que a mayor arraigo quizás haya un poco más de estrés, pero fíjense que el límite superior del 95% está por encima de 1. Entonces acá no podemos tener como claramente una lectura y sencillamente pues señalamos que sería un neutro este factor de arraigo. Mientras tanto los otros no son neutros y los otros sí nos muestran una tendencia un poco más clara de ser factores protectores, ¿cierto? De que estar expuesto a un deseo de cambio, de que tener mayor facilidad para expresar emociones y para suprimir emociones negativas, pueden ser factores protectores a la hora de tener acontecimientos estresantes. En esa medida, pues yo me llevo mi tabla también, la copio en el archivo de Word, ¿cierto? Y pues lo que me queda de aquí en adelante es tomar cada una de las tablas y hacer los comentarios del caso, lo mismo con la gráfica, ¿cierto? Entonces esa es, digamos, como la forma de sacarle provecho a un software sencillo, de libre acceso, gratis, que nos va a permitir de pronto hacer unos cálculos importantes para no solamente describir unas variables, sino también hacer inferencias estadísticas y someter a prueba hipótesis y, por supuesto, pues llevar a cabo investigaciones cuantitativas de una manera sencilla, fácil de interpretar y que pues nos permita también pues hacer o contribuir a la ciencia desde el tiempo en el que nos movamos. Eso es lo que tengo para explicarles. Por supuesto, la idea es ampliar la información con base ya a los ejercicios que ustedes hagan con una base de datos que es diferente a esta y que ustedes son los que van a plantear las posibles hipótesis y que van a hacer los ejercicios para presentarlos en un archivo de Word con las tablas comentadas y señalando si se tiene evidencia o no para poder, digamos, descartar la hipótesis nula o confirmar la hipótesis nula y señalar que pues, no hay relación o no hay diferencias estadísticas o no hay una predicción importante de los eventos, pues digamos, de acuerdo con la hipótesis que se está planteando. Muchas gracias, espero que todo sea muy claro y quedo a merced de sus comentarios.